¿Qué pone? Universidad de Navarra. Ah, muy Mm, buena universidad. Ni puta idea, me regalaron la sudadera y acabo de salir de la ducha, para que no digan luego que voy con el pelo sucio, y lo primero que he pillado, como esto es YouTube, o sea, yo cuando voy a la tele me pongo guapo, pero para estar aquí en YouTube, pues tú me dirás. Bueno, vamos a hablar de la fabulosa historia con un arco de personajes increíble y con nuevas revelaciones que ha sucedido en torno al suelo de la catedral de Ávila. Oh, cielos. ¿Sabes de qué te estoy hablando, no? No. Suelo de la catedral. En Ávila hay una catedral y en el suelo de la catedral está enterrado Adolfo Suárez, Ah, que ah, creía que así se iba a escapar. Ávila. Pues no, vamos a hablar de Adolfo Suárez y, sobre todo, esto es una revelación, vamos a hablar de la señora que le ha puesto la denuncia. Ah, vale, sí. Creo que sé de qué me hablas. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Bueno, vamos a ver, la historia es esta. Esto es Diario Red, que para quien no lo sepa, es el medio de comunicación más leído en los cotolengos. O sea, Ujú. tú fuera del cotolengo, pues se lee El Confidencial, El Mundo, El Objective, el ABC, El País, El Diario.es, pero dentro, o sea, este Diario Red tiene audiencia máxima dentro de manicomios, cotolengos, en algún centro de reinserción juvenil, también se lee mucho. Ujú. O sea que tiene unas cifras importantes en esos contextos. Y ahí han publicado hace unos días esta noticia: una mujer denuncia agresiones sexuales continuadas de Adolfo Suárez durante los años 80 cuando ella era menor de edad. Ah, Luego lees la noticia que es de Irene Zugasti. Consejo, chicos, si algún día os cruzáis con Irene Zugasti, sí, ¿vale? vale. No tengáis ninguna conversación con ella que no estéis grabando. Ah, vale. Ahí lo dejo. Tienes que tener espacio en el móvil para poder grabar la conversación. Exacto, tú no puedes ir sin gigas, tú no puedes. Vale, vale, vale. Sobre todo si estáis a solas, tú grábalo todo. Pero bueno, el pasado 9 de diciembre se registró una denuncia en la unidad policial especializada en atención a la familia y mujer de Madrid contra Adolfo Suárez González, que murió en el año 2014. ¿Vale? O sea, la policía dijeron, Ujú. ok, usamos la denuncia, señora. La denuncia dice, fíjate cómo empieza ya con adjetivos, es clara y explícita en lo que señala. Dice Irene Zugasti que es clara y explícita en lo que señala, pero ella va a demostrar que ni es claro ni es explícito, porque va a hacer una interpretación de unos supuestos hechos totalmente tordicera. El escrito detalla una serie de presuntos abusos y agresiones sexuales cometidos por el expresidente Adolfo Suárez en los años 82 y 85. De nada, ¿eh? Según el relato de la denunciante, los hechos comenzaron cuando ella tenía 17 años y el político 50. Recordemos, comenzaron cuando ella tenía 17 Sí, y el político 50. El contacto inicial se produjo, según la denuncia, en noviembre del 82. vale. Los hechos comenzaron en el año 82, pero el contacto inicial se produjo en el 82 y en noviembre. Tenía 17 años, ¿no? Vale, En noviembre del 82 se supone que tenía 17 años. sí. Y ahí fue el contacto inicial. La joven, admiradora del político, le envió una carta a su despacho solicitando asesoramiento académico. La denunciante afirma que fue citada en el despacho de la calle Antonio Maura de Madrid, donde se produjeron los primeros encuentros. Ujú, Primeros encuentros. Se manda una carta en noviembre, se le contesta, ujú. primeros encuentros, ¿vale? En este contexto de aquellos encuentros, relata que Suárez le hizo preguntas de índole personal y sexual, cuestionando si tenía novio o si tomaba anticonceptivos, lo que generó los primeros momentos de incomodidad. Pero yo creo que ya está cumpliendo los 18, ¿eh? Bueno, el relato describe un escalonamiento en la gravedad de los hechos. Tras varios encuentros de carácter aparentemente profesional o de mentoría, Ajá. la denunciante sitúa el primer episodio de agresión grave, vamos a ver qué es lo que es, el 4 de marzo del 83. Ahí ya ha pasado tiempo, ¿eh? Pues han pasado 5 meses. Ujú. Según el texto, Suárez se abalanzó sobre ella en el sofá de su despacho y dice, me robó mi primer beso en los labios.
Introdujo su mano por dentro de mi camiseta y bajo el sujetador me magreó las tetas. Acto seguido, la denuncia detalla una felación obligada bajo coacción. Vale, estas son las palabras de una señora, 45 años después. Ujú. Parece que lo que está contando es que empezó a ir al despacho de Adolfo Suárez como pupila y que en un momento dado Suárez la besó, la magreó y ella le hizo una felación. Dice, obligada bajo coacción, pero bueno, Sí. ¿qué coacción era? No se explicita. Asesoramiento académico raro. No se explicita. ¿Qué coacción era? Bueno, pues no sé. La denunciante subraya que en aquel momento quedó totalmente bloqueada y no supo poner nombre a lo que había pasado. Estos son palabras del presente. Ujú. O sea, estas son las palabras con las que hoy, por ejemplo, se dice que víctimas de abusos sexuales o de agresiones sexuales Claro. se quedan bloqueadas Sí, sí. sin saber poner nombre a lo que había pasado. Esto es lo que decían todo el rato en el caso Bermúdez, que había sido un asco y tal, que no sabían poner nombre y llegó los periodistas y le dijeron, no, no, el nombre es agresión sexual, denunciarlo y tal. De hecho, la expresión saber poner nombre en los 80 no se estilaba mucho. Yo creo que no. Años más tarde, profesionales de la psicología le explicaron que su falta de reacción fue consecuencia de la parálisis por el trauma. Me gustaría a mí oír a esos psicólogos que trataron a esta mujer Ujú. a ver qué tendrían que decir de lo que esta mujer está diciendo. Porque ahí tenemos un primer testigo. Adolfo Suárez no se puede defender porque está muerto. Claro. Pero claro, aquí hay una señora diciendo unas cosas y al hablar de los psicólogos acabamos de tener el primer punto de encuentro con lo que nos daría a utilizar el principio de contradicción y ver si lo que esta mujer está diciendo es tal como lo está diciendo. Ujú. Lo digo porque aquí a veces se habla y parece como que la palabra termina en sí misma, Sí. pero acaba de mencionar a unos psicólogos, ¿vale? Pensaba que era un hombre con mucho poder y que si me negaba lo que él quería podía arruinarme más la vida, explica la denuncia. Más la vida. Tenía 17, 18 años quizá en el momento de los hechos. Ya. Arruinarme más la vida. Si vamos leyendo entre líneas, vais a ver que luego vamos a llegar a un sitio que a lo mejor muchos no conocéis. Este texto ya nos empieza a encender ciertos pilotitos rojos Ujú. que una mente escéptica que considera que las mujeres y los hombres mienten como cosacos, es una posibilidad, Sí, sí. pues se empiezan a parpadear esos pilotitos. El documento también describe encuentros en el domicilio particular del expresidente de la urbanización La Florida en agosto del 84. Ya ha pasado otro año, ¿vale? Ujú. O sea, después de esos momentos de incomodidad, ella iba no al despacho, sino al domicilio particular. Claro. Se cuenta de una manera muy específica, pero ya estamos viendo que los encuentros continuaban. Habla de una coacción en la felación, pero no explica cómo fue esa coacción. Vamos poco a poco sumando capas a un relato que nos presentan como clarísimo, ¿no? La denunciante narra que aprovechando la ausencia de la familia Suárez por vacaciones, este la citó en su casa. El escrito detalla una escena en el dormitorio de uno de los hijos del político donde presuntamente intentó penetrarme por detrás, me hacía daño y me giré y le pedí por favor que no lo hiciera. Hasta que se produce esa escena, ¿qué ha pasado? Ya. O sea, lo anterior también ha sido forzado. Sí, O sí. sea, esta chica cuando fue hace 40 años a casa de Suárez, según ella, o sea, hasta la habitación, ¿qué es lo que pasó? La arrastró hacia allí, fue el influjo de su poder. Y es lo que iba a decir, que cuando fue un año después a la casa es porque el influjo del poder, por no joderle más la vida, seguía fuerte, seguía presente. Es una posibilidad. La relación de presuntos abusos finalizó a finales del 85, o sea, ha seguido un año más. Vale. Cuando la denunciante, que era adulta, por cierto, en el año 83, en marzo, no lo sé si todavía tenía ya 17, 18. Hay poca diferencia en realidad. Pero, digo, legalmente, aquí estamos hablando de una persona que ha cumplido la mayoría de edad, de dos personas, por tanto, adultas, y de una relación de la que nos están contando 4 cosas 40 años después. Ujú. Esto lo estoy diciendo así porque esta historia ahora vamos a ver el eco que ha tenido y el cierre que podría tener. La denunciante decidió escribir una carta para que la dejara en paz. Vale. Ante esto afirma haber recibido un tarjetón manuscrito de Suárez donde le decía que no aceptaba su renuncia. Ah. Ese tarjetón, ignoro si está presentado
con la denuncia. Claro. Pero dice, afirma haber recibido un tarjetón. O sea, que entiendo que ya afirma en la denuncia haberlo recibido. Habría que ver ese tarjetón, ¿no? No aceptaba su renuncia. Ujú. Esto era un hombre que ya 4 años antes, en el 81 me parece que fue, si antes del golpe de Estado del intento de Tejero, fue cuando Suárez renunció. Límites. Parece que es que todo el rato, ¿sabes? Hay como algo en el vocabulario, bueno, que a mí me despierta el escepticismo. Ya sé que yo sí te creo y todo eso, pues yo no. Yo es que ni hombres ni mujeres, vamos. O sea, yo cuando leo una cosa de esta gravedad digo, bueno, vamos a ver qué carajo está diciendo, ¿no? Poco después el escrito refiere, del escrito de la denuncia, entendemos que el expresidente se personó frente al portal de la vivienda de los padres de la joven, Joder. un hecho que fue presenciado por testigos, concretamente por las trabajadoras de una farmacia cercana. Están esas trabajadoras vivas, las de la farmacia cercana, pueden ir a declarar. Más testigos. La denuncia pone el foco no solo en el autor principal ya fallecido, sino en su entorno profesional. La denunciante considera que al menos 2 personas, un secretario y una secretaria, tuvieron una participación como cómplices o encubridoras, ya que eran quienes gestionaban las citas y facilitaban los encuentros a solas en el despacho privado. No obstante, el escritor reconoce que debido a la fecha de los hechos es probable que los delitos de estas terceras personas se encuentren ya prescritos. Y no sé si estas personas estarán vivas. Ya. Sí, sí, pues. ¿Te das cuenta? O sea, Claro. esto es muy interesante. Respecto a las secuelas, el documento detalla un historial médico de décadas, incluyendo diagnósticos de depresión, tricotilomanía, que es arrancarse el pelo, y bloqueos emocionales. Bien, esto nos da una información relevante, aunque aquí se pinta como si fuera la consecuencia del hecho. Pero una persona que ha estado muchos años en tratamiento psicológico, psiquiátrico, pueden pasar varias cosas. Puede que todo esto sea consecuencia de un trauma, de este que está diciendo, de Adolfo Suárez, Vale. o puede que una persona que ha necesitado décadas de tratamiento tenga una memoria reconfigurada, Ujú. tenga recuerdos que considera que son ciertos, pero que no son del todo ciertos o no son como los recuerda, o puede también que invente, Ya. o no. Sí, claro. A mí una vez me escribió una señora con una pila de documentos tremendos diciendo que Marisol era una impostora, Marisol, la cantante. la cantante, que ella había sido la niña Marisol, Ah, te contaba cómo había sido su vida siendo la niña Marisol famosísima, y cómo en un momento dado a ella la mandan al ostracismo y una suplantadora sigue siendo Marisol. eh, Esta señora tenía pruebas a punta tralla de lo que decía. Era un relato absolutamente bien construido. Te mandaba fotos, te mandaba de todo. Te decía, mira, ¿sabes? Fotos de estas con un círculo. Mira este detalle ¿ves? Desaparece este lunar de aquí, de Marisol. Es que yo soy Marisol. estoy flipando. Es decir, es un testimonio, es una denuncia. Sí, claro. Marisol es una impostora, ¿no? O sea, si Adolfo Suárez con esto es un violador, Marisol es una impostora. Sí. Porque lo que nos están diciendo es, no, es que es un relato, oye, que ha estado décadas en tratamiento psicológico. No, pero es que eso es porque le robaron su vida. Ella era Marisol. Ujú. Son armas de doble filo. Aquí lo ponen convencidos de que, ya digo, Diario Red solo se lee en cotolengos. Pero claro, cuando lo lees fuera del cotolengo dices, un momento. Bueno, Claro, el dato al final es que estamos ante una señora que ha estado muchos años en tratamiento por depresión, psicológico, psiquiátrico, lo que sea. puede que todo eso esté provocado por un trauma gigantesco que te robó un beso Adolfo Suárez y te la intentó meter por el culo y te obligó a chupársela durante 2 años un poco raros en los que no se dan más detalles de por qué tú ibas allí, o porque sea una señora que está que hay gente así, ¿eh? Digo, Ya. como posibilidad, dado que es imposible corroborar si lo que dice es cierto o no, porque esto es imposible, no se puede corroborar. Ujú. Hay 2 posibilidades, y una de esas posibilidades es que esté cucu la señora. Sí, sin ningún ánimo de, ¿sabes? No, es que puede ser. La denunciante, esto es muy interesante. A ver, Ha pasado por diversos programas de ayuda a víctimas, como el programa Mira o el espacio de igualdad María Tello, donde ha realizado terapia para procesar el trauma. Llevo 43 años sufriendo una revictimización que para mí ha sido constante, vale. mencionando el dolor que le causa el ensalzamiento público de una figura histórica de su agresor en medios y series de televisión como la recientemente estrenada Anatomía de un instante,
Vaya. que fue presentada en el Congreso de los Diputados con motivo del programa 50 años de libertad, con el que el gobierno de España ha conmemorado el cincuentenario de la muerte de Franco. Este hecho de la democracia revictimizando a una señora, yo iba leyendo y decía, pilotito rojo encendido. Sí, sí. Me parece un relato un poco raro, pero bueno. También menciona como revictimizantes hechos como el renombramiento del aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez, la Madrid Barajas, ¿vale? Yo iba leyendo esto y ¡pip! Sin más. Finalmente, la denunciante solicita que se admita a trámite el escrito. Yo no sé si, vamos, que no, es que esto no lo he visto en mi puta vida, pero no sé si se puede admitir a trámite un escrito por unos hechos que han prescrito y que habría cometido una persona que está muerta. Claro, pues si no, ¿quién? A lo mejor es que está denunciando a la democracia española por ensalzar a su agresor. Pero vamos a ver esto es Canal Diario Red, Podemos, ahora vamos a ver lo que han estado diciendo las mamarrachas de Podemos. Que se practiquen diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Es como pedir, o sea, que arqueólogos. O sea, ¿quién cojones va a practicar unas diligencias? No sé. Bueno, si queda gente viva, a lo mejor hay testigos, que dicen, no, sí, tienes razón en todo esta señora. Me parecería un poco extraño. ¿Está el tarjetón o...? Pues es que el tarjetón, claro. Calificados como abusos y agresiones sexuales continuadas con abuso de superioridad y intimidación. El objetivo del escrito, según se desprende del texto, es el reconocimiento de los hechos y el fin del proceso de invisibilización de la violencia sufrida a pesar del tiempo transcurrido y del fallecimiento del principal señalado. Esto del fin del proceso de invisibilización en una persona totalmente anónima que de pronto aparece en los medios de comunicación, Claro. a mí, que soy un mal pensado, me hace pensar en una tercera posibilidad. Primera, que todo sea cierto. Segundo, que esté cucú. Tercero, que se hable de ella. Ujú. Ya sé que es anónima, pero que hablen de la historia que tú estás contando, que salga en todas las televisiones. En fin, hay un cierto tipo de personalidad que de eso recibe un premio psicológico. Sí. Y también puede haber personas que les venga bien que se hable de ella y de este caso. Eso es aparte. Eso es en la instrumentalización que ha hecho Podemos de esto y luego el PSOE, que vais a flipar. Sí. Pero la señora, Sí, sí. yo solo digo, he leído varias veces este artículo, la he escuchado, ahora la vamos a escuchar en televisión española. Ten en cuenta que a mí me escribe mucha gente loca, ¿vale? Yo, cuando viene un tipo con que le han puesto una denuncia falsa y en la forma en la que me lo cuenta empiezo a ver encenderse ese piloto, Ujú. pues corto comunicación, Claro. porque los locos te ponen la vida muy difícil si les das carrete. Por lo que sea. Es así. Que hay gente que se ha vuelto loca después de lo que le ha pasado también, ¿eh? Que sí, que sí. Pero vamos, Yo creo que ha quedado claro, vamos. sí. No, luego cortan un trozo y ya verás. Ya es paja. El resto del artículo, pues es lo mismo que hizo El País cuando lo de Bermud, ¿no? Tú leías los testimonios de lo de Bermud Ujú. y te decías, pero qué cojones están diciendo estas señoras, ¿no? Pero, ¿qué es lo que están denunciando? ¿Cuál es el fin? O sea, la historia era rocambolesca, rara. Y luego, ¿qué hace Diario Red? Irene Fugasti, pues lo mismo que hacía El País. Vamos a llamar a psicólogas de género de estas que van a decir Sí. que no existe la víctima perfecta y que cualquier cosa que diga una mujer, pues es que tiene una explicación por el trauma, paja. La revictimización es terrible, ¿no? Claro, paja. Pero vamos a ver a la señora. Esta es la señora, ¿vale? La del gorro. La del gorro. ¿Qué esperas tras la denuncia? Bueno, pues tras la denuncia, yo lo que espero, en primer lugar, como mi único objetivo, es que el aeropuerto de Madrid deje de llevar el nombre de un agresor sexual. De verdad. Yo puedo fingir que somos todos idiotas. A ver. Puedo fingir que no tenemos orejas y que esto que acaba de decir con este tono, además, con esta forma de hablar, particularcita, no lo hemos oído. Mi único objetivo es que el aeropuerto deje de llamarse Adolfo Suárez. ¿De verdad no hay nada que nos rechine aquí?
O sea, oímos esto y decimos, claramente una víctima de una agresión de hace 45 años. Sí, sí. O sea, ¿de verdad? No tengo ninguna sensación rara yo con esto. Yo, pues, es un relato desgarrador, ¿no? O sea, tengo que fingir eso. Esto es televisión española, ¿verdad, Juan? Esto es televisión puta española. Está guay. Esto es televisión española justo cuando están todos los casos estos de acoso sexual de los socialistas. Esto es televisión española cuando Zapatero está pringado con lo de Plus Ultra. Exclusiva. Se- te- te- pero sobre todo, o sea, más allá de eso, o sea, solo escucha. La forma de hablar, cómo lo cuenta, cuál es su principal objetivo. ¿De verdad? Tengo, ¿qué tengo que hacer? A ver, tengo que hacer como otra gente que dice, bueno, por Dios, esto es, en fin. Para la mayoría de las víctimas, cuando su agresor fallece, ellas en parte descansan y se liberan. En mi caso ha sido todo lo contrario, porque tras fallecer este señor se le ha ensalzado, se le ha hecho héroe, se ha puesto al aeropuerto de España su nombre. Otra vez el aeropuerto. Es un raca, esto es un raca, tío. O sea, esto es un raca. Sí, sí. Yo digo esto y se me encienden todos los pilotos. Claro que lo pongo en duda. Pero ¿cómo no lo voy a poner en duda? A ver, es muy raro. O sea, yo estoy abierto a patinar, a decir, mira, sí que es verdad, mira todas estas pruebas y entonces hago otro vídeo y tan amigos. Sí. Pero yo digo esto y no puedo evitar tener una sensación de alerta con el testimonio que estoy oyendo. Porque luego está el uso. Y el uso no tiene perdón de Dios. Lo que ha hecho Televisión Española, lo que está haciendo Podemos, reventar la presunción de inocencia de un señor que no se puede defender con un clarísimo objetivo político. Pero yo estaba leyendo el texto y estaba viendo esto en Televisión Española y sería mentira decir que todas mis alarmas no estaban encendidas diciendo, bueno, este testimonio, un poco raro. Otros centros sociales y monumentos. Y mi objetivo es, bueno, y recientemente con la serie televisiva de Anatomía de... Es que la serie, ¿sabes? Es que, perdón, señora, pero, oiga, no sé. Sí, la serie que además es de un libro previo, pero es la serie. Es que cualquiera diría, no sé, hay elementos de alerta, vamos a dejarlo así. Un instante que estoy oyendo su nombre y su personaje en el autobús, en el metro, en todas partes, y de verdad que estoy saturada. De verdad que estoy saturada. Pero si me pasaba lo mismo cuando escuchaba a Elisa Mouliá, chicos. Si es que yo cuando vi salir a Elisa Mouliá dije, pero de verdad vamos a fingir todos que... Por Dios. Luego salía a Elisa Mouliá hablando de terraplanismo, se publicaban los mensajes con las amigas estas del piso, ¿sabes? Todo el lío que montó esta Elisa Mouliá. Pero es que tú la primera vez que la oías hablar, y entonces te venían, no existe la víctima perfecta, es que el dolor mira lo que hace con las personas, y decías, bueno, pues a lo mejor es por eso, pero bueno, Ya, pero hay más posibilidades, joder, es que es lo que digo. ¿Sabes por qué digo esto? Porque una vez que hay una acusación sexual, parece que todas las demás posibilidades desaparezcan ujú. y que fingimos, Claro, eso es el problema, eso es el marco fundamental, ¿sabes? claro, o sea, Que decanta la balanza absolutamente para un sentido y además no se puede rectificar. no, y que te vuelves sordo a lo que estás oyendo. Claro. Si el relato empieza con yo acuso públicamente a Adolfo Suárez, a quien sea, cuando empieza así, parece que nos volvemos sordos a lo que nos están diciendo. Yo oigo hablar a esta señora y en fin, Entonces mi objetivo es que se sepa esa parte de la historia que se desconoce, que se coloque a este señor donde hay que colocarle. ¿dónde hay que colocarle? La papelera de la historia, ¿no? En la papelera de la historia, o sea, ¿dónde hay que colocarle? Lo primero, No, quitar el aeropuerto, el nombre. claro, lo primero quitar el aeropuerto y que está saturada ella de la serie que se habla mucho de Adolfo Suárez. Estamos oyendo esto y estamos diciendo, bueno, ahora vais a ver lo que están diciendo en la tertulia de este programa.
sobre todo que por favor el aeropuerto de Madrid no lleve el nombre de mi agresor sexual. Tú ves que lo acaba de decir antes, ¿no? Sí. Esto se llama raca-raca en los manuales de psicología. Es una idea obsesiva. Es el aeropuerto no se puede llamar como mi agresor. Bueno, pues, oye, pues si es cierto todo, vamos a quitar el nombre del aeropuerto, que lo ha dicho una señora, pero habrá que ver si lo que dice la señora tiene pies o cabeza. Ujú. Ahora que se ha publicado la noticia, ¿cómo te sientes? Pues infinitamente mejor. Tanto yo como mi niña de 17 años. No hace más que darme las gracias y abrazarme. ¿Te emocionas? Gracias. Es que es así. Pensar que todo esto es por mi niña de 17 años, no por mí. Uf. ¿De verdad oímos esto y no hay... De verdad, con total honestidad, si es que, en fin, es que es un discurso que hasta en el caso de que fuera cierto, no se está presentando vestido de una manera que no despierte sospechas. ¿De acuerdo? No, ni siquiera con la gravedad. Porque a mí que, o sea, 3 veces aeropuerto y... ¿Sabes? No sé si me estoy Mi explicando. niña, esto lo hago por mi niña, Claro. pero parecía que no lo hacía por su niña hace un minuto, sino por ella y por todas las víctimas. Y Yo soy un cauce. Yo soy un cauce. Joder. La que sufrió todo fue ella. Luego yo he sufrido las consecuencias de esa niña, ¿no? Y he tenido problemas a todos los niveles. A nivel de relacionarme, a nivel de estudiar, que perdí muchísima concentración y muchísima memoria. A nivel de trabajo, he tenido mucho daño cognitivo y... esto es tal cual. Estos hechos de hace 40 años son tal cual, pese a los problemas de memoria, pese al daño cognitivo. Es que parecemos un país de gilipollas, tío. Ya, ya. Mira lo que han hecho con nosotros como país, que ¿sabes lo que me produce? Oír la compasión. Ya. Pero no me produce la compasión que me produce una víctima de lo que ella está contando. Me produce compasión y me parece repugnante que en Diario Red y en Televisión Española estén utilizando esto para lo que lo están utilizando. Claro. Sí, lo que te digo es que yo estaba pensando en la periodista que está ahí. La periodista que está ahí y los que han estado hablando con ella antes para acordar esta entrevista y tal. Claro, claro. Hay una noticia que es esta. El país conocía el testimonio de la víctima de Adolfo Suárez desde hace 13 meses, pero no lo publicó. El país tiene un buzón para denuncias sexuales anónimas y cosas de esas que lo llevan los que sacaron lo del caso de Bermud y Isabel Valdés y todas estas periodistas feministas del país, ¿vale? Si el país conocía el testimonio desde hace 13 meses y no lo publicó, a lo mejor es por el mismo motivo que a mí se me encienden todas las alarmas. Aquí lo pintan como que el motivo es el poder de Suárez, ¿sabes? Ya, El poder post-mortem de Suárez. claro. Suárez volviendo de la tumba y con su influencia, impidiendo que el país pegue el braguetazo en clics con una noticia que perfectamente encaja con los relatos posibles que puede alimentar el país. Ujú. Pues a lo mejor no, a lo mejor es porque pese a todo el deseo que tiene el país de dar cauce a denuncias públicas de violencia sexual de quien sea, y más si son hombres poderosos, hablaron con la señora y dijeron, esto no lo vamos a sacar. Es una posibilidad. Ujú. Porque yo solo he escuchado lo que han puesto en la tele de la señora, pero yo la oigo hablar y yo no lo publicaría. Claro. Igual que cuando te llegan cosas que te encienden alarmas a ti, a tu buzón, dices, hasta luego. Claro. Vamos a ver algunas reacciones a esto, reacciones muy sanas mentalmente, a esto que acabamos de ver. Porque claro, aquí tenemos a la Podemia subidísima con el asunto de la señora esta. La denuncia conocida hoy contra Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales continuadas contra una joven todavía menor de edad cuando la... Sí, sí.
Lo he visto. agredido presuntamente por primera vez, es sobrecogedora. Y es mucho más que una denuncia, es una nueva página política en la historia de España que una y otra vez nos recuerda que, como la propia transición, se ha escrito desde la impunidad y desde la voluntad de los vencedores que en este país nos vencieron por lo menos 2 veces. En apenas un puñado de páginas, el testimonio de la víctima relata la anatomía de muchos De la víctima, ¿eh? instantes de pesadilla, de violencia, de impotencia, de miedo, de chantaje y de terror, al lado de quien quedó para la historia de España como uno de los padres de la democracia, el celebrado hacedor de las reformas de la ley a la ley, el símbolo de la concordia entre una España libre y sin ira, por supuesto. Esto que estamos viendo, y ahora vamos a ver por qué Televisión Española también lo ha sacado y el PSOE, encaja perfectamente con la estrategia que yo estoy avisando que me parece leer entre líneas de la política actual, en el procés español que creo Correcto. que quiere emprender la izquierda, el socialismo y lo que hay a su izquierda, ante la evidencia doble de que en las urnas se van a pegar una hostia descomunal Ujú. y todos los escándalos que rodean a nuestro querido Pujol Pedro Sánchez. Entonces, claro, la transición construida encima de, del prestigio de un violador. Ujú. Empezamos por ahí. Un aeropuerto. El rey emérito ya se está encargando en sus memorias de anudar bien el hecho este de que el franquismo y la democracia son prácticamente una cuestión de matiz, Sí, sí. y ya lo están utilizando también. Y tengo ganas de ver por dónde van a salir en los próximos. Sí, las reuniones de Podemos y Bildu, en plan de... O sea, a Bildu le gusta mucho esto y Otegi también te lo recuerda muchas veces. Claro, claro. Este es uno de mis vídeos favoritos por algo que es realmente obsceno en lo que vamos a ver ahora. Irene Montero va a decirnos que hay que quitarle los reconocimientos a Suárez porque es la expresión del hombre poderoso que se vale de su poder para atraer a mujeres. Yo no sé si recordáis que Pablo Iglesias tenía una novia Sí, que lo dejó con esa novia sí, y que Irene Montero empezó a salir con Pablo Iglesias sí. y ha terminado convertida en una de las totales líderes de Podemos junto a Ione Belarra. Ujú. Una columna. Digo, ¿no te acuerdas de lo de Tania detrás de la columna? ¿Sí? Tania fue relegada de sus funciones políticas casualmente después de dejar de ser la pareja sentimental del líder. Cosas casuales. Irene Montero tuvo una carrera meteórica que terminó Ujú. con ella siendo uno de los ministros de Podemos en la primera legislatura de Sánchez, ministra de Igualdad, Ujú. mientras su marido era vicepresidente, Ujú. ¿vale? Y al lado tenemos a Javier Ruiz. Eso te iba a decir. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a Javier Ruiz, Ujú. que creo que tiene muy buena relación con una señora que de pronto se ha hecho colaboradora no solo en su programa, sino en un montón más de Televisión Española. Me quiere sonar. Vamos a escuchar. Vamos a impulsarlo y esperamos encontrar ese apoyo. Y quiero abundar en que no es una opción. Esto no es mirar para otro lado, o como se trata de un expresidente del gobierno, decir, bueno, es que la presunción de inocencia. Toda la gente que nos esté viendo, quiero pedirle que la presunción de inocencia también se la aplique a ella, porque esta mujer no tiene ningún motivo para mentir. Ni ella, ni ninguno de los familiares que reconoce que desde los años 80 ella les ha ido contando lo que sufrió y que incluso le pidieron, oye, vamos a mantener esto en silencio porque es una persona muy importante tu agresor, como los profesionales y las profesionales que la han atendido
aprendido durante décadas y que han ido a través de informes, a través de diferentes procesos terapéuticos y de acompañamiento, dejando testimonio evidente, además de su propia vida, de la propia vida de la víctima, de que esto es así. Por tanto, insisto, la presunción de inocencia para ella también, porque no tiene ningún motivo para mentir. Y cada vez que se dice presunción de inocencia, lo que se está queriendo decir es que hay una mujer que sin tener ningún motivo para hacerlo estaría mintiendo. Cuando ella lo que está diciendo con mucha claridad es que cada vez que ve cómo la sociedad admira al que ella señala como su agresor, ella se siente revictimizada. Ella es otra vez, revive las agresiones que sufrió. Y por tanto, como te decía, tenemos la obligación de actuar políticamente. A Javier Ruiz le está pasando la vida por delante de los ojos, te lo juro. Le está pasando la vida por delante de los ojos. Se ha metido en un lío de mil pares de cojones. Que coloquemos como parte de la historia y de la biografía de este expresidente este relato y este testimonio que ha contado esta mujer y, por tanto, ante la más mínima duda, que nuestra sociedad deje claro que ya se acabó el tiempo en el que admiramos y ponemos en un pedestal a hombres que con ese poder lo han utilizado para ser impunes con las violencias sexuales que ejercían. Mira, no sabe dónde meterse Javier Ruiz, ¿eh? ¿Te das cuenta, no? Yo hacía mucho tiempo que no le veía tanto sin parpadear. Sí, y tragando saliva. Aquí somos muy de mirar el dedo que señala a la luna, no la luna, el dedo que nosotros estamos ahora mirando, el dedo que señala a la luna. Y es donde encontramos lo más divertido. Una falta de respeto a los derechos de las víctimas. No es solamente una admiración a un agresor, es una falta de cuidado a los derechos de las víctimas. Por tanto, sí, y os agradezco, Javier, que hayáis tenido la valentía de publicar esta entrevista a Ariadna, porque somos muy conscientes estos días, todas las feministas. ¿Has visto ella cómo está a punto de sonreír todo el rato? Sí, sí, sí. Mira su boca atentamente. Somos muy conscientes estos días, todas las feministas. ¿Has visto? Uh-huh. Es como, uy, que se me escapa la sonrisa. Del impresionante e intolerable, insoportable y doloroso silencio mediático de otros medios de comunicación que se han dedicado a cuestionar a la víctima o a silenciar su relato a pesar de tenerlo, como ellos mismos reconocen en el caso del País, desde hace 13 meses. No puede ser esto, y también los medios de comunicación tenéis una responsabilidad en luchar contra las violencias machistas y proteger los derechos de las víctimas, y os agradezco la valentía. Uy, Javier. Yo soy muy de mirar los gestos y te juro que Javier Ruiz está asustado. No sé si está asustado porque ha metido eso en su programa y le va a caer la de Dios es Cristo de la familia Suárez. Sí. Se ha metido en un jardín, no sé si por órdenes de arriba o por su línea editorial, pero aquí se están metiendo mucha gente en un jardín tremendo, porque están utilizando esto que hemos visto antes de la manera en que Irene Montero lo está pintando. Y eso es un suicidio. Sí, luego, claro, ponían exclusiva en la entrevista con Ariadna y todo viene de la noticia de Diario Red. Sí, la exclusiva es que ellos han ido a hablar con ella. Claro, pero digo... Imagino que en Diario Red también han hablado con ella. No podemos presumir en ningún momento que hay una vía directa entre Diario Red y Televisión Española. Ah, bueno, claro, sí. En Televisión Española están todos los tertulianos, como tertulianos, todos los que hay. Irene Zugasti está, la que ha hecho esa noticia. Laura Arroyo, el otro, que no sé cómo se llama, que me recuerda al Rey Luis. Manu Levín. Ese, Pablo Iglesias. O sea que sí podemos mal pensar un poco. Podemos y debemos, y dado que los testimonios parecen ser algo tan importante, vamos a ir al cierre con algo que he visto publicado en un pequeño blog que se llama El arte de la prudencia y que como mínimo, mira, vamos a ver una cosa. Vamos a ver aquí. Arte de prudencia. Adolfo Suárez y Ariadna. Sí, pero ¿ves qué hay debajo? Antonio Quirós Casado. Sí, 19 del 12. Sí, Antonio Quirós Casado firma con su nombre y apellidos. ¿Vale? Sí. Entonces, frente a Ariadna con el disfrazado de gnomo de jardín y Antonio Quirós Casado, ya encontramos una diferencia, digo para valorar los testimonios, y es la ausencia de anonimato. Yo
soy el primero que sabe que muchos testimonios tienen que ser anónimos por la protección de la persona que te está hablando. Eso es el tema de las fuentes. ¿Quién le pasó Ujú. a los periodistas del diario.es y del País y de la SER la información sobre el novio de Ayuso? Nunca lo sabremos, No. porque las fuentes son anónimas. Todo en temas de esta particular gravedad. Pero Ariadna, la señora Ariadna, que se hace llamar así, pero no, es un nombre ficticio, está contando su propia historia, su historia personal, Correcto. digamos, la forma que tendría de defenderse la familia Suárez es saber quién es. Ellos tendrían que saber quién es de la misma manera que Carlos Bermúdez sabía perfectamente quiénes eran las autoras de esos comentarios anónimos. Ujú. Aquí vamos a ver una cosa que es bastante interesante, y es que a la hora de hablar de estas personas anónimas, aquellos que las critican respetan su anonimato. De manera que tenemos a una señora anónima hablando de Adolfo Suárez y de las cosas que supuestamente le hizo, y ahora vamos a ver a un señor que se llama Antonio Quirós Casado hablar de Ariadna porque la conoció, Anda. o dice que la conoció. Estupefacto me despierto hoy, dice, leyendo en la prensa e incluso oyendo en la radio las declaraciones del affair entre Adolfo Suárez y Ariadna, el seudónimo con el que se presenta una señora que le acusa de haberla agredido sexualmente hace más de 40 años. No puedo por menos que hacer algunas reflexiones a este respecto, a más de remitir este escrito a cuantos medios de prensa se han hecho eco de tamaño desafuero. Hace ya unos años, al llegar a la oficina por la mañana, uno de mis colaboradores, hijo de un gran amigo mío, fue inmediatamente al despacho para decirme que no había podido localizar a su padre desde el día anterior. Intenté tranquilizarlo, pero obviamente le insté a que siguiera buscando por hospitales y cualquier otra posible ubicación donde pensara que pudiera estar. El misterio se resolvió pronto. Su padre había sido detenido la noche anterior cuando se dirigió a una comisaría a preguntar por la que entonces era su pareja y la hija de aquella, Ah. que llevaban varias horas desaparecidas. El policía no solo no atendió el requerimiento de mi amigo, sino que lo detuvo de inmediato, ya que la interfecta había cursado una denuncia contra él por una enorme retahíla de delitos sexuales cometidos. Wow. ¿Notáis las vibraciones Juana Rivas como yo? Claro, es que es un hechizo muy poderoso. Notamos que esas alarmas rojas que se me encendían oyendo el testimonio antes de haber leído este artículo, que lo he leído hoy, el testimonio lo oí cuando salió. Notamos que esas alarmas rojas a lo mejor tienen cierto sentido. Ujú. Por supuesto no sabemos si lo que nos está contando Antonio Quirós es verdad o es toda la verdad. No lo podemos saber. Pero por ahora es el único que firma. Sí. Se le puede buscar. Se le puede denunciar si miente. Ajá. ¿De acuerdo? Yo me quedé de piedra porque conocí a mi amigo desde casi la niñez y sabía de la absoluta imposibilidad de que los delitos de los que se le acusaban se hubieran cometido. Pero daba igual. Él permaneció las 48 horas de rigor en el calabozo y salió imputado por violencia de género. ¿Os creéis que mis alarmas rojas no he tenido que entrenarlas? Llevo años metido en esta mierda. Oyendo cosas así, leyendo cosas así. Ujú. Ahí comenzó para él un calvario que rompió su vida para siempre. La que hoy se presenta como Ariadna y obtiene la credibilidad de los medios, lo llevó a la ruina económica, ya que contactó con clientes y proveedores de su empresa para darles cuenta de lo que su deteriorada cabeza había pergeñado como acciones de mi amigo. Pero no solo la ruina económica, sino que además contactó con todos los amigos comunes para relatar la misma situación. Acabamos de oír a Irene Montero decir cómo esta señora había relatado y relatado y relatado lo que le había hecho Adolfo Suárez. Ujú. Habíamos leído también en el artículo de Diario Red que era víctima de violencia de género. Sí. Y todos los que habéis leído mi libro sabéis que no se es víctima de violencia de género cuando pruebas que te ha pasado algo, sino cuando dices que te ha pasado algo. Solo con poner la denuncia.
y antes. Sí, es verdad. Obviamente, en un contexto como el que nos movemos respecto a la sensibilidad que generan los delitos de género, mi amigo quedó arrinconado, marcado y procesado. Podemos decir que el aeropuerto de Madrid no se llama como su amigo. Tuvieron que pasar algunos años para que, en su defensa judicial, atención a lo que viene, la psicóloga forense que el juez puso a investigar el caso, determinara con todo rigor que la denunciante estaba más chalada que las maracas de Machín, imagino que no lo diría con esas palabras, y que todo lo que había argumentado contra mi amigo era más falso que una moneda de 7 euros. Tampoco creo que la forense dijera lo de los 7 euros. Pero claro, el mal estaba hecho. La empresa de mi amigo prácticamente arruinada y su honor mancillado. Pues bien, Ariadna es la misma persona que hoy anda despotricando contra Adolfo Suárez. ¿Y por qué lo sé? Pues muy sencillo. Porque por más que ella aduzca hoy en los medios que tras 40 años se ha atrevido a denunciar, cosa que ya Irene Montero estaba negando, Ujú. ¿verdad? Sí, sí. Lo había dicho a los psicólogos, lo había dicho. En la documentación del juicio de mi amigo Anda. puede verse con nitidez cómo era un dato que ya aportaba la denunciante hace más de 10 años. Mira, ahí sí que hay un documento, Juan. ¿Podría verlo? Hay un hombre que dice que hay un documento. A mí me encantará que ese documento llegue a mis manos. Lo dejo caer. Y bueno, ¿por qué cuento todo esto si al fin y al cabo la insania mental de esta sujeta y la honorabilidad de mi amigo ya quedaron demostradas judicialmente? Aquí hay sentencia. Pues solo para lamentarme de que hoy decenas de medios de prensa saquen esto a la luz sin haber hecho ni el más mínimo contraste del dato que publican, que es lo que yo he dicho desde el principio. Sí, señores, este es el puto mundo que vivimos. Llega cualquiera a contar cualquier milonga y se encaja con los asuntos que en ese momento pueden resultar beneficiosos, pues lo publican sin más. Hola, Juana Rivas. ¿Dónde está la prensa que antes de sacar una noticia tenía que indagar realmente la veracidad de los hechos? Muerta. Ya quedará para siempre en el mundo de Internet el nombre de Adolfo Suárez asociado a las acusaciones de esta mujer. Como anécdota puedo contar también que hace muchos años, en uno de mis trabajos de juventud, había un celador que todas las mañanas cuando llegábamos a trabajar me decía: joder, Antonio, ¿cómo lo pasamos ayer? Suárez me dejó conducir su Mercedes y andamos por la M30 a 200 y no veas qué maravilla. Claro, yo le decía aquello de: tío, qué suerte tienes de ser amigo del presidente y que te deje conducir su coche. Luego nos tomábamos un café y el tío hacía su trabajo como el que más, sin perturbación alguna. Su locura mañanera no perjudicaba a nadie, pero a él le molaba pensar que conducía el Mercedes del presidente. Pero al bueno de X no se le ocurría, como Ariadna, ir a la prensa a montar estos espectáculos. Está muy bien traído este ejemplo. Sutil. Yo he oído a un tipo decir que Felipe González era amigo suyo, a un tipo de mi pueblo, y que Felipe González, cuando pasaba por mi pueblo, siempre le llamaba. O sea, yo ese fanfarroneo lo he oído en mi pueblo. Felipe González. Isidoro. Si un día conozco al expresidente, le preguntaré por este. A ver si se acuerda. Ariadna ya tiene su minuto de gloria, pero espero que la familia de Adolfo Suárez la demande y que los medios que han reproducido todo este desafuero tengan que retractarse y avergonzarse públicamente de una forma de trabajo que debería estar fuera de los usos de la prensa seria. No lo comparto, señor mío. Esto no está fuera. Don Antonio Quirós Casado, esto no está fuera de los usos de la prensa seria. Hoy la prensa seria es esto. Y si la prensa seria no fuera esto, buena parte del Me Too, desde luego algunos casos sí, pero buena parte del Me Too no hubiera llegado ni a titular, y por supuesto, si la prensa fuera seria, no habríamos estado 3 semanas hablando de unos chavales que gritaban barbaridades en las ventanas de una residencia, y por supuesto, si la prensa fuera seria, como mínimo, habría muchas violaciones en manada que se producen en nuestro país que tendrían tanto eco como la que cometieron 5 españoles. Hay unas pocas camisetas de esas de la dinamita a la venta. En la firma que hice en el Halcón Maltés se vendieron. Fue el primer sitio piloto donde vendimos las camisetas, y vendimos camisetas a punta pala. Y ahora tenemos un pequeño link para vosotros. Muy pocas existencias, os podéis matar por ellas, a mí me la suda.